Parece que están muy bien descansados, súper enérgicos esta mañana, gracias a nuestra hora de más de storm, o quizás la hora de hacer fiesta, dependiendo de tu edad. Al menos para mí, es la diferencia. Nuestra escritura de hoy viene del libro de Daniel, capítulo 3, como Talasha mencionó, y voy a estar leyendo la escritura hoy de la traducción de Robert Alter, que trata de mantenerse con la historia, aspecto de la historia en original de árabe y arameo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, 60 cúbicos alto y 20 de ancho. Fue en la provincia de Babilonia, para que puedan entender esta imagen. El centro, vamos a estar a 18 pies. Esta estatua, en mejor entonces, está como 9 pies cuadrados en la base, pero 90 pies alto. Nuestro techo aquí es como 30 pies alto. 30 más arriba, 3 veces más alto del techo, en la mitad del tamaño del círculo. Y si ve el ratio de eso, es casi idéntico al monumento de Washington, D.C. No tan alto, pero en ración sí. Es lo que estamos viendo. De oro, a menos en proporción. Por lo menos está plateado, chapado en oro. Y Nabucodonosor pidió que unieran a todos los tesoreros, regidores, capitanes, consejeros, jueces, todos gobernadores de las provincias de dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Antes de ir adelante, noten de que hay algunas frases aquí que se repiten y pido que se cuenten la historia. Estas frases las pueden decir mientras saliendo. Pero anunciaron el altavoz. Los consejeros, todos los administradores de las provincias se dedicaron la dedicación de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunció en alta voz: mándase vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoña y todo instrumento de música, postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones, lenguas postraron y adoraron la estatua del oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron el rey Nabucodonosor: Rey, por siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre, quiere decir que levantó, ¿verdad? Y el que no postre y adore se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoran las estatuas de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estatuas lavadas delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, estéis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, el zampaña, todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis,
todo estará bien, porque si no lo adoréis, eh, en la misma hora seréis echado en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios que será que os libera de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos que responda, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios de quien nos servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Shadrach, Mesach y Abednego. Vamos a detener ahí, en esta historia ahí. Yo soy un fan de un autor, de un escritor y alguien que de un podcast que se llama Malcolm Gladwell. ¿Alguien sabe quién es Malcolm Gladwell? ¿Alguien más? Esta semana estaba viendo unos emails, uno de ellos de Goshen College, y vio debajo había hasta un ex alumno de aquí mencionado ahí, revisionista de historia, un podcast de Malcolm Gladwell. Y dice, ok, dice, voy a tener que verlo. ¿Puede leer algo más? Saqué mi teléfono, pude el podcast, estoy revisando la historia, estar viendo, no sabiendo qué es lo que estaba buscando, y luego lo encontré. Ahí estaba, este es un podcast ya titulado el el himno nacional de Menonita. Y si has escuchado la frase, si eres menonita mucho tiempo, de himno nacional de los menonitas, ¿qué es lo que pasa? Que se le cantan y cantan ese. Gracias por comprobar mi punto. Yo también sabía que lo que de que iba a hacer. Entonces lo encendí para poderlo escuchar, y escuché nada del 606 o de Praise God from Home, de quién, o de Mary Oyer. Ni siquiera oí el nombre por la palabra hymn en este podcast. Estaba un poco defraudado, pero hay mucha conversación sobre un menonita en este podcast. Este podcast se enfocó en la historia del experimento en Minnesota, los hambrientos que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, perdón. Alguien de uno que es objeto concesivo, objeción. Había había este experimento que se llama Ansel Keys. Fue como más o menos un estudio como por un año de manera psicológica de cómo puede sacar a una persona humana de salir del hambre de una manera saludable. Y al final de la guerra vieron que muchos tenían hambre en Europa. ¿Cómo poder ayudar al mundo yendo de aquí en adelante? Entonces se miraba como un experimento. ¿Por qué no tratarlo? Vale la pena. Tuvieron ahí como 200 personas que eran objetores de conciencia, y 36 de ellos quisieron ser parte de este experimento. Lester, en su tiempo, como un objetor de conciencia, no estoy dispuesto de matar a alguien, pero puedo dar mi tiempo y fuerza para algo de más bueno que guerra, que matar. Lester plantó árboles en el oeste, había trabajado en varios hospitales salud mental, siempre tenía este deseo de querer hacer más, de dar de él un poco más, y entonces vio un póster
y dijo para este experimento y dijo, bueno, se anotó y fue aceptado. Él y sus se les empezó a dar menos y menos comida a las personas que estaban allí y siempre perdieron de peso, muchos de ellos. Y estos hombres fueron dispuestos a hacerlo para que algo pudiera ser aprendido de esto y cómo poder ayudar a otros alrededor del mundo que tienen hambre y necesitaban que recuperar su salud. Después de este experimento, Lester fue a empezar el departamento de sociología aquí en Goshen College. Y muchos dije eso, se alegraron cuando vieron. Y también empezó dos departamentos de sociología en otras universidades. Y lo encontré aquí interesante. Aquí escuchaba las entrevistas de sus hijos en este podcast. Había algo de la comida que nunca lo dejó acerca de esta experiencia. Hasta el punto de llevar una foto de una panecillo de canela en su cartera. Y si quieres aprender más sobre Lester, la buena noticia es poder ir al edificio al lado, a la biblioteca al tercer piso, y Beth puede encontrarle ahí el diario de Lester que él mantuvo durante esta experiencia. Esto aprendí de aquí gracias a Dwayne Stoffels, que su voz aprendió en el podcast de Malcolm Gladwell. Pueden encontrarlo, escúchelo. Pero Lester y muchos hombres como él habían hecho una decisión cuando fueron forzados de ir a la guerra y matar a esta gente, o poner las palabras de Jesús en acción, practicar, amar a tus enemigos, orar por los que los persiguen. Lester y muchos hombres como él estaban dispuestos a sufrir por el buen de otros, por su dedicación a Jesús. No tomarían la vida, pero estaban dando de su vida, dar de su propia comodidad si es necesario para el bien de otros. Y creo que de una manera se suena un poco conocido. Si nuestro Dios, a quien servimos, puede servirnos del horno de fuego, entonces nos va a liberar. Y si no, deja saber, oh Dios, que no vamos a servirle a su Dios ni vamos a postrarnos al estatua de oro. Entonces, ¿por qué en este podcast que se llamaba el himno nacional menonita, si no es nada de cantamiento? Y esto fue lo que me confundió un poco. Malcolm Gladwell es muy conocido en Mennonite, nació en Canadá, cerca de muchos menonitas, y tuvo este título de un amigo de él, un pastor menonita, Jim Leptison. Y Jim dice que como menonitas deberíamos quizás considerar Mateo 25, versículos 74 al 40 como nuestro himno nacional. Esto no es una canción, pero muchos que no están conocidos, unos seguidores de Cristo, quizás sea un poco loco. Este Mateo 25 es un resumen de cómo es una declaración de ánimo que da identidad a un cuerpo, persona o causa. Así Jesús 25 está dando la parábola y ahora él, Dios, está puesto como el rey y dice, Jesús hablando, porque tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste algo de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron a él así, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos o sediente y te debemos de vivir? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en el
cuanto le hicisteis a uno de estos míos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirás, ¿cómo te vimos, Jesús? Estábamos viendo, pero no te vimos. Estamos siguiendo después de ti, pero no te vimos. Para mí esto suena como la reflexión de una vida que está enfocada en hacer cualquiera va a ser el próximo paso de fe para amar a nuestro prójimo o a Dios. Vemos una necesidad y la llenamos. Vemos donde su propio Dios, habilidades de Dios y recursos, deseos, puede ser como los medios para la gracia a alguien más. Y lo haces. Ves por esos lugares donde sus destrezas únicas pueden ser un regalo para el amor de Dios a alguien más. Y lo haces. Ahora quiero que hagamos al 606 como algo que podemos hacer. Cantar una canción de alabanza a Dios, pero como una declaración que puede resumir o identificar nuestras acciones o nuestra orientación en el mundo. Me gusta este argumento de Mateo 25, ser un buen resumen de lo que el mundo menonita es, hablando. Vamos a ver ahora Daniel 3, el resto de la historia. Y quizás sepan, el resto de la historia va a ir de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero vamos a escucharla de todos modos. Si nuestro Dios nos puede liberarnos de ti y de ti, oh Dios, Él nos va a liberar. Y si no sepas hoy, Rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco. Y como ordenó el rey, Sadrach, Mesach y Abednego echalos al horno de fuego. Y como la orden del rey fue repetida, y como ordenó el rey, precisamente calentado mucho, llamó el fuego, mató a aquellos que habían nacido. Entonces Nabucodonosor llenó de ira y se desmudó de aspecto contra el Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno calientase 7 veces más que el acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atacaron a Sadrach, Mesach y Abednego para echar el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, los calzados tuberosamente y vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como el orden de arrepentimiento habían calentado mucho, llamó el fuego más Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del horno y fueron ardiendo. Entonces Nabucodonosor, estos varones atados sus manos. Entonces el rey de Nabucodonosor se arrepintió y se levantó apresurando. Y dijo de sus consejos, ¿no echamos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos y que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron a los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que se confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua dijera en blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado
y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandecido a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Rey, como uno conocer a todos los pueblos que tu buen siempre hecho, que el Dios más alto va a estar, bueno, me agradece decir que sus signos son tan grandes, sus maravillas que tan fuertes, su reino es por siempre y su dominio por toda generación. Sadrach y Abednego se encontró en una situación donde el próximo paso de fe para él no era muy cómodo y aún eran fieles a Dios. No fueron desviados de él cuando el rey quería consolidar sus poderes y intentó de combinar el poder del Dios, digo, perdón, del rey con los dioses del rey y hacer que todos lo adorezcan a él y adoren a esta combinación de Dios y rey y país. A veces cuando está preparando un sermón, muchas cosas salen y quizás pueda predicar sobre nacionalismo cristiano, cómo este Jesús puede ser para poder trabajar contra él, porque es uno muy conocido para muchos cristianos, pero será para otro día. Pero Sadrach, Mesach y Abednego sabían el riesgo que estaban tomando de no inclinarse, pero lo hicieron y tomaron el próximo paso de fe. Sabían el decreto del rey era que no podían seguir, así es que tomaron el próximo paso de fe en Dios, sin saber a dónde los llevaría. El próximo paso de fe. Creo que se debería haberse titulado. A veces tenemos que dar el título antes de que estuviera uno listo. ¿Cuál es su próximo paso de fe? ¿Qué es su próximo paso de fe en su hogar, para su familia? ¿Qué es su próximo paso de fe para nosotros como iglesia, como College Mennonite? Y a veces tenemos que reconocer como este próximo paso de fe quizás no sea muy cómodo. Para Sadrach, Mesach y Abednego los llevó a un horno de fuego. Para Esther Glick lo llevó a hambre. Para la gente de Mateo 25 los llevó a lugares donde pensaron que Jesús hubiese estado. No me voy a pretender decir como que su propio próximo paso de fe es, pero quiero que lo consideren. Quizás es un paso que usted puede haber predicho hace años. Quizás es algo que nunca hubiese usted imaginado. ¿Es alguna posibilidad para usted? Quizás el pensar le trae gozo o quizás le da miedo. Pero como vemos en estas historias, toma el próximo paso de fe y Dios los liberará. Si nuestro Dios, a quien le servimos, del fuego, del horno, del fuego, oh Dios, Él nos salvará. Y si no, deja que sea saber de que no serviremos a tu Dios y no adoraremos a la estatua de oro que tú has puesto. La palabra es de Dios. Gracias a Dios. Amén.